Por fin se hace usted presente, señoría, señora ministra, en este Senado. Qué falta de respeto, qué frivolidad, estos aplausos ante esta gestión. Qué falta de respeto a las víctimas de Valencia, señoría. Pero ustedes no se dan cuenta del papel que hacen y de lo que transmiten. Ustedes no dejan de dar lecciones de moral y de responsabilidad y del cambio climático y del negacionismo y de todo. Porque ustedes son depositarios de la razón y de la verdad absoluta, señorías. Son la verdad absoluta. Son los depositarios de la ciencia, de su ciencia. Y hoy nos ha dado usted una lección de lo que hay que hacer. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero ustedes llevan gobernando desde hace 6 años y medio, como le ha recordado la portavoz del Partido Popular. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Y por qué no lo han hecho? Esto es una burla. Achacar la responsabilidad de la sociedad al cambio climático es tanto como decir que la culpa es de que haya llovido. Dice, ¿saben ustedes que Levante es propenso a la gota fría? Claro que lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero ¿lo sabían ustedes? Y si lo sabían, ¿por qué no actuaron? Solo le falta decir que la culpa la tienen los valencianos por vivir en Valencia. Usted, señora ministra, lleva demasiadas semanas muda, diría que desaparecida, sin decir esta boca es mía. Y esto ni derechas, ni izquierdas, ni el prestige, ni tú más y yo menos, esto no está bien, Es muy difícil, pero que muy difícil ser ministra y no tener ninguna responsabilidad ante una catástrofe de 220 muertos. Parece como si el desastre no haya formado parte de sus prioridades públicas. La riada ha dejado al desnudo su falta de eficacia en la gestión desde que tomó posesión en 2018. Comprométase aquí y ahora a dimitir si la justicia le acusa de irregularidades por su negligente actuación en la Dana. Ha deshonrado el cargo al faltar a su principal obligación, gestionar los recursos de los que dispone y ponerse al frente de la crisis. Ha aplicado una gestión contemplativa sin hacer lo que está obligado a hacer por ley, que es conservar los cauces de los ríos, barrancos y laminación de avenidas. Tenía la obligación de conocer lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo y en la presa de Forata. Sobra poner en cuestión la información de las instituciones. Sobra poner en cuestión la información proporcionada por el conocimiento, por la ciencia. Desde el primer día hemos trabajado para facilitar soluciones de emergencia en el acceso a agua y energía, así como en la rápida respuesta a las demandas de apoyo recibidas, incluidas en la gestión de lodos y residuos. Se ha visto obligada a venir al Congreso y al Senado cuando ha visto peligrar sus aspiraciones en Bruselas. Se le llena la boca hablando de cambio climático, pero ha fallado donde más le duele, porque no ha hecho nada para adaptarse al cambio climático. Tiene la obligación de anticiparse y de implementar las medidas de adaptación a las danas e inundaciones y no lo ha hecho. Un juez investiga ya a la presidenta de la EMET y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos dependientes de usted. La Guardia Civil tiene en mira a su ministerio por una trama corrupta relacionada con la concesión de 500 millones de euros en subvenciones de los fondos Next Generation para energía renovable. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude requirió información sobre estas concesiones a España. Ha abandonado a los españoles por un cálculo personal. Hace meses que solo se preocupa por su carrera, eso sí, sin dejar de ser ministra. No ha dejado de actuar de forma equivocada. No ha estado a la altura del cargo. En estos 6 años y medio ha pasado de decirnos a los españoles que pusiéramos la lavadora por la noche a decir a los afectados por la riada que hiervan el agua. Esa es toda su ciencia. Señora Martín, le voy a decir lo mismo que le dije al señor Núñez Feijóo. Yo no miento, nunca. No miento. Y lo peor de todo es que días después de la catástrofe, usted y el Gobierno al que pertenece siguen sin dar una respuesta. Y a continuación abordaremos la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña Teresa Rivera Rodríguez, ante el Pleno del Senado para informar de su gestión en relación con la dana ocurrida el día 29 de octubre de 2024.
me gustaría que mis primeras palabras sean unos momentos de silencio, de afecto, de cariño para con las víctimas y sus familiares, para con todas las personas que han sufrido y siguen sufriendo en esta tragedia, y trasladarles desde aquí el dolor compartido por todos, mi cariño y solidaridad, y mi compromiso no solamente para acompañarles en estos momentos tan duros, sino en todo momento, en lo que haga falta, como por otra parte creo que es nuestro deber hacer para con estas víctimas y para con todas aquellas consecuencia de los efectos del cambio climático. Nuestro compromiso ha de ser seguir trabajando para luchar contra el cambio climático, reforzar nuestra capacidad de anticipación y resiliencia y, por supuesto, mejorar nuestros sistemas de alerta temprana, dado que ante fenómenos meteorológicos extremos muchas de las consecuencias más duras que se cobran vidas humanas solamente pueden ser gestionadas correctamente, evitando este riesgo, si contamos con buenos sistemas de protección, de alerta para con las víctimas. Desde el primer día hemos trabajado para facilitar soluciones de emergencia en el acceso a agua y energía, así como en la rápida respuesta a las demandas de apoyo recibidas, incluidas en la gestión de lodos y residuos. A España le urge acelerar su acción climática, una acción más ambiciosa y eficaz. Hemos avanzado con pasos importantes, pero debemos seguir haciéndolo. Debemos seguir desarrollando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Debemos adaptarnos a los impactos del cambio climático y esto implica anticiparnos a los riesgos y mejorar nuestra preparación. Las gotas frías del siglo XX no son equiparables a las del siglo XXI. Debemos prepararnos mejor. Todo esto exige un compromiso activo a todos los niveles y la colaboración con instituciones científicas y la implicación consciente e informada de la sociedad civil. Sobra poner en cuestión la información de las instituciones. Sobra poner en cuestión la información proporcionada por el conocimiento, por la ciencia. Les invito a trabajar juntos. A no perder tiempo minando la credibilidad de ciencia e instituciones y a identificar juntos cuáles son las mejores medidas. Podremos discrepar sobre cuál es la combinación de medidas que cada cual considera más acertadas. Trabajemos sobre eso, busquemos consensos en torno a eso, pero no neguemos lo que no tiene ningún sentido negar. Derivado del nuevo escenario climático, España enfrenta también una nueva realidad hidrológica caracterizada por extremos, disminución de la disponibilidad de agua con periodos duraderos de sequía severo y, al tiempo, episodios más frecuentes e intensos de lluvias torrenciales e inundaciones. Un país como el nuestro necesita dedicar cuantos más recursos mejor a la correcta gestión del agua. Hoy, por primera vez, España cuenta con una planificación hidrológica que integra el impacto del cambio climático. Ya no se basa en escenarios medios de disponibilidad del recurso. Hemos de prepararnos para gestionar nuestra seguridad hídrica sobre la base de escenarios extremos, por exceso o por defecto. Porque a toda la desgracia y el dolor que hemos vivido en estas semanas se suma la inquietud de los ciudadanos ante una eventual falta de confianza en las instituciones. Es un riesgo grande para el buen funcionamiento, la falta de confianza en el funcionamiento de las instituciones. Pero déjenme decirles que, a mi juicio, no vivimos en un Estado fallido, como algunos apuntaban. Vivimos en un Estado de derecho y tenemos unos servicios públicos que funcionan para proteger a la población. Y por ello, entre todos, debemos fortalecer el conocimiento, la ciencia, la confianza en las instituciones como nuestros mejores aliados frente al riesgo. Nuestro recuerdo hacia quienes nos han dejado, a quienes aún están buscando a sus familiares y a quienes están intentando reconstruir su vida. Su dolor es el nuestro, ellos son los únicos importantes y quiero aprovechar también para agradecer
la labor de los centenares de miles de voluntarios que han prestado su ayuda generosa y desinteresada, así como a los profesionales que se han dejado la piel. Señora Ribera, usted comparece aquí por interés personal, nada más. Se ha visto obligada a venir al Congreso y al Senado cuando ha visto peligrar sus aspiraciones en Bruselas. Hace unas horas no ha querido contestar en el Congreso a una pregunta imprescindible y en Europa la están mirando. Comprométase aquí y ahora a dimitir si la justicia le acusa de irregularidades por su negligente actuación en la DANA o por las Senadora Martín, permítame un segundo. Senadora Martín, la interrumpo un segundo. No, senadora Martín, he parado un segundito el reloj. Hemos tenido la oportunidad de escuchar todas y cada una de las explicaciones que la vicepresidenta ha estado facilitando. Desearía y me voy a empeñar en que este debate, todos y cada uno de los invitados y todos los que nos estén viendo a través de los medios de comunicación se puedan sentir orgullosos de sus representantes en el Senado. Por lo tanto, les ruego que guardemos el debido respeto y silencio cuando quien está haciendo uso de la palabra desde la tribuna le corresponda. Prosiga, senadora Martín. Gracias, señor presidente. Han pasado 22 días desde la tragedia y usted ha hecho todo lo posible para que la riada no perjudicara su candidatura a comisaria europea. Esa huida cobarde y vergonzante de Sánchez en Paiporta, que los españoles tenemos grabada en la retina, es la misma imagen cobarde y vergonzante suya, agazapada ante la riada. A Sánchez le vimos huir, a usted ni siquiera la hemos podido ir porque no se ha atrevido a ir. Está desaparecida, pero mirar a Bruselas no sirve para eludir sus competencias. Antes, al contrario, la riada ha dejado al desnudo su falta de eficacia en la gestión desde que tomó posesión en 2018. Como ministra y vicepresidenta del Gobierno, es usted responsable de la gestión de los desastres naturales y usted ha deshonrado el cargo al faltar a su principal obligación, gestionar los recursos de los que dispone y ponerse al frente de la crisis. Usted debió pedir en la noche del 29 de octubre, en la reunión del Comité de Crisis, en la reunión que dicen que estaba, pero no estaba, la declaración de emergencia nacional. Porque toda la información y los medios para prevenir y evitar la riada estaban a su alcance. El titular de la información de principio a fin es el Gobierno de España y el competente para hacer las obras necesarias para evitar las nefastas consecuencias es el Gobierno de España, en ambos casos a través del Ministerio de Transición Ecológica. Su ineficacia es abrumadora. 3 son los motivos por los que usted ha fallado. En primer lugar, su planificación es papel mojado. La Confederación tenía planificadas medidas estructurantes para el Barranco del Pollo dentro del Plan de Gestión de Riesgos de Inundaciones 2015-2021. Sin embargo, esas medidas han sido postergadas sin proporcionar una solución estructural que garantice la seguridad de la población. No ha liderado la política de agua. Su último informe del Plan de Riesgo de Inundación evalúa el avance de las distintas obras y constan 18 actuaciones previstas y no iniciadas, como la construcción de la presa de Montesa y actuaciones en el barranco del Forca y del Agua en Alginet. Hay otras previsiones destinadas a proteger la población aún pendientes de hacer,
como el acondicionamiento del barranco de la Saleta, la vía verde de conexión del barranco del Pollo con el nuevo cauce del Turia o el drenaje de la cuenca del Pollo vertiente a la Albufera. Inversiones, todas ellas necesarias, que ha sido incapaz de llevar a cabo y lleva 6 años y medio de ministra. Lleva usted en el Gobierno más tiempo que Mariano Rajoy. Segundo motivo por el que usted ha fallado. La zona históricamente más expuesta a la gota fría no tiene herramientas predictivas que sí tienen otras confederaciones como el Ebro. Tampoco está conectada con la red de alertas de protección civil. Es decir, usted no ha facilitado la gestión ni siquiera a su compañero Marlaska. Señora Rivera, sus herramientas para anticiparse y evitar la riada son un fracaso por inexistentes. El tercer motivo por el que usted ha fallado, señora Rivera, es por su dogmatismo ideológico. Ha aplicado políticas ambientales radicales. Ha aplicado políticas ambientales con una gestión mínima en la intervención en el medio natural. Ha aplicado una gestión contemplativa sin hacer lo que está obligado a hacer por ley, que es conservar los cauces de los ríos, barrancos y laminación de avenidas. Usted se ha jactado de no limpiar y dragar el barranco del Pollo porque era manifiestamente incompatible con la conservación y protección de la naturaleza. ¿Y quién protege entonces a las personas, señora Rivera? ¿Quién les protege? Ha llegado demasiado lejos. En una entrevista que le hicieron 11 días después de la tragedia, le preguntaron si en el barranco del Pollo habían hecho los trabajos preventivos necesarios y usted respondió, abro comillas, la interpretación de cómo de limpio deben estar los barrancos es muy diferente según a quién se le pregunten. Se le pregunta a usted, señora Rivera, que es responsable exactamente de la limpieza de los cauces y de los barrancos. Se le llena la boca hablando de cambio climático, pero ha fallado donde más le duele, porque no ha hecho nada para adaptarse al cambio climático. Tiene la obligación de anticiparse y de implementar las medidas de adaptación a las danas e inundaciones y no lo ha hecho. Es necesario regular caudales, hacer encauzamientos, diques o presas y mantener limpio el lecho y los márgenes de los barrancos. Tenía la obligación de anticiparse a la catástrofe porque su primera responsabilidad era proteger a las personas. Estamos hablando de 1 millón de personas afectadas. Es su inacción ante los fenómenos naturales lo que nos ha expuesto a situaciones de riesgo, lo que ha agravado el problema. Y, por último, señora Rivera, nos hemos encontrado sin respuesta ante la catástrofe. De forma deliberada no han declarado la emergencia nacional. Con toda la información y todos los medios para predecir, anticiparse y evitar la riada, no ha sido capaz de poner los medios del Estado al servicio de los ciudadanos. Es una falta de eficacia en la gestión absoluta. Usted tenía la obligación de conocer lo que estaba pasando en el barranco del Pollo y en la presa de Forata, pero usted estaba en París y de ahí marchó a Bruselas a preparar su hearing. Su secretario de Estado se encontraba en Colombia, en un encuentro bajo el título «Es hora de hacer la paz con la naturaleza». Dramática coincidencia, señorías. Usted notificó a su compañero Marlaska el escenario 2 de la presa de Forata, que supone la apertura de todas las compuertas para evacuar 7.000 millones de litros de agua por peligro de rotura. Siendo la presa una infraestructura crítica, la actuación del Ministerio del Interior era imprescindible. Era una situación de emergencia nacional. Ustedes renunciaron a proteger a las personas pese al peligro de rotura de la presa. Que el Gobierno no haya declarado la emergencia nacional ha agravado las consecuencias de la riada y ha dejado a las personas desprotegidas. Siendo su responsabilidad, ha estado ausente en anticipación, acción y respuesta posterior. Que usted se haya escondido durante los días y que haya habido una falta de eficacia absoluta en la gestión, vaya finalizando, señoría. No le exime de su responsabilidad. Esas responsabilidades ya empiezan a estar en los tribunales. Y diga a los españoles, si soy imputada, asumiré mis responsabilidades y dimitiré. Muchas gracias.
Estará usted contenta, señora ministra, un recibimiento espectacular el que han dispensado sus compañeros de la bancada socialista. Un recibimiento casi soviético, diría yo. Sí. Hasta las palmas sonaban acompasadas. ¡Qué barbaridad! Por fin se hace usted presente, señora ministra, en este Senado. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué frivolidad! Estos aplausos ante esta gestión. ¡Qué falta de respeto a las víctimas de Valencia, señoría! Pero ustedes no se dan cuenta del papel que hacen y de lo que transmiten. Están ustedes tan endiosados que es que se creen verdaderamente. Pero ¿cómo es posible, señoría? Denle una pensada, hombre, por amor de Dios. Mientras España asiste a una situación alucinante en todos los aspectos prácticamente, políticos, democráticos, económicos, sociales, el doctor y la catedrática, 4 veces imputada, muy garbosos por Brasil, soltando pasta a diestro y siniestro, la pasta que hace falta en Valencia. Que usted me dirá, señora vicepresidenta, ¿qué cargo y méritos ostenta esta señora para representar a España? ¿Qué hace allí? Usted, don Óscar, ministro de Función Pública, ¿qué cargo tiene la señora Gómez para andar por Brasil representando a nuestro país? Ustedes no dejan de dar lecciones de moral y de responsabilidad y del cambio climático y del negacionismo y de todo, porque ustedes son depositarios de la razón y de la verdad absoluta, señorías. Son la verdad absoluta. Son los depositarios de la ciencia, de su ciencia. Y hoy nos ha dado usted una lección de lo que hay que hacer. Hay que hacer esto y hay que hacer lo otro. Pero ustedes llevan gobernando desde hace 6 años y medio, como le ha recordado la portavoz del Partido Popular. ¿Y qué es lo que han hecho? ¿Y por qué no lo han hecho? Y por otro lado, con el mazo dando, atacando, mintiendo y zafándose de su responsabilidad, señor Marlaska, como dijo usted ayer. Responsabilidad que intentan derivar y derivan hacia quien también tiene mucho de qué responder, el Gobierno regional de Valencia, no lo olvidemos, y que mucho me temo que va a pagar gran parte de los platos rotos y la vajilla y los cubiertos y todo lo que hay por haber, pero rotos en gran parte por ustedes, señorías. Y ya en el colmo de los colmos, atacando también a quienes no tenemos responsabilidades de gobierno y persiguiendo y molestando, como le dije ayer, señor Marlaska, a quienes se manifestaron en Paiporta en uso de su libertad. Veamos, señora Rivera, ha dicho poco y ha ocultado mucho. Ya le he preguntado, ¿de dónde ha estado usted? 21 días desaparecida sin dar la cara. Pues la esperan en Valencia, seguro que la reciben con los brazos tan abiertos como le ha recibido su bancada. Segurísimo. Le van a aplaudir a usted todavía con más fervor. Convencidísimo estoy. Puesto que según usted misma y su bancada, usted lo ha hecho todo de un modo admirable. Pues yo le diré dónde ha estado, enredando, negociando y presionando para que al fin pueda usted ser comisaria europea con un sueldo de 32.000 euros mensuales, señoría, premio sin duda merecidísimo por su brillante gestión. Sí, madre, eso digo yo, madre y padre. Vamos a ello, señoría, vamos a la gestión. ¿Saben ustedes, dice, saben ustedes que Levante es propenso a la gota fría? Claro que lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero ¿lo sabían ustedes? Y si lo sabían, ¿por qué no actuaron? Es usted responsable, como vicepresidenta del Gobierno, junto al señor Marlaska y al señor Sánchez, por no declarar el estado de emergencia nacional, como les dije ayer. Estaban obligados, señora vicepresidenta. Claro, usted lo ha hecho todo bien. Pregúntaselo a las 219 familias de las 219 víctimas, si lo han hecho ustedes bien. Es una competencia que recae sobre ustedes del minuto 1 al máximo nivel en la Administración General del Estado, sin perjuicio de compartirse naturalmente con las distintas administraciones regionales, para ordenar e intervenir al Ejército que puede y sabe, y tiene los medios, bombas, grupos electrógenos, puentes, organización, análisis de daños, todo, tratamiento de las víctimas, todo. ¿Funcionó correctamente la EMET? No, no funcionó. Para su vergüenza, otros sí. Los radares y sistemas de predicción meteorológica franceses calibraron con precisión total la dimensión de la tragedia. 400 litros metro cuadrado frente a la previsión de la EMET, 150 litros metro cuadrado. Señorías, la primera comunicación enviada a los dispositivos móviles no llegó hasta pasadas las 20 horas de ese mismo día. Y miren ustedes, señores y señorías negacionistas, de la evidencia, no de las teorías, de la evidencia más palpable, señora ministra. Le voy a decir lo que ha hecho usted con sus teorías y con su fanatismo climático.
A ver, como ministra para la Transición Económica y responsable de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos dependientes de usted, es usted responsable porque las asociaciones agrarias llevan años denunciando que se les persigue desde la Confederación con multas y sanciones inabordables por limpiar los cauces de los ríos, cuando es de sentido común. Es una evidencia pensar que las cañas tan abundantes en esa zona no deben acumularse en esos cauces, porque cuando llega una tromba de agua, como es el caso, forman tapones. Pero si esto es una evidencia, balsas irregulares que al ser desbordadas desencadenan avalanchas, señoría. Y los azudes a los que usted se ha referido, que fueron construidos en su mayoría durante la época de la dictadura, ¿y qué pasa? Tienen su función, que es liberar el agua que se embalsa hacia sectores colaterales y liberan el embalse. Esto es así, lo sabe cualquiera que no sea usted, claro. Esto es lógico, ¿verdad? Pues salvo para los teóricos, que es lo que son ustedes, unos teóricos. Teóricos que han destruido lo que han destruido y los efectos a la vista están. Y 219 muertos, vuelvo a recordarlo. Han visto en la playa del Saler miles de toneladas de cañas y barro. Señorías, desde la época de Blasco Ibáñez, a principios de este siglo, del siglo pasado y finales del anterior. Entonces, ¿sabe esto? ¿Usted qué va a ver? Usted está a lo que está, con la inestimable ayuda del Partido Popular Europeo, del voto útil, pues al puesto que quiere usted y que ambiciona. Y usted es responsable de derivar las responsabilidades al cambio climático, su obsesión y la de su mentora, la señora van der Leyen, ese flagelo para Europa. Señorías, esa obsesión suya no se comparte ni en China, ni en África, ni en la India, ni ahora en los Estados Unidos. Por supuesto que no, si ya se lo han anunciado. Por no hablar de la contestación que sus teorías destructoras de la economía ya tienen dentro de la propia Unión Europea. Esto es una burla. Achacar la responsabilidad de la sociedad al cambio climático es tanto como decir que la culpa es de que haya llovido. Con cambio o sin cambio. Solo le falta decir que la culpa la tienen los valencianos por vivir en Valencia. Y no quiero frivolizar, señorías. Así pues, señorías, ¿por qué no lo han hecho? ¿Consideran ustedes prioritaria la solución integral al riesgo de inundación en los barrancos del Pollo y la Saleta? ¿Por qué no lo hicieron? La presa de Forata, señor Marlaska. ¿Por qué han destruido usted parte de las obras hidráulicas en Valencia y en el resto de España? Los ríos no deben fluir libremente, deben ser limpiados, encauzados y retenidos adecuadamente. Es una cosa obvia, no es ni negacionismo ni nada, es obvio. Y por el artículo 88, señor presidente. Tiene la palabra, señoría. Señora Carla Antonelli. Perdón. ¿No escuchan al senador Serrano, quizás? Pues, senador Serrano, si es usted tan amable, eleve más la voz porque en aquella parte no tengo ningún problema. No tiene oportunidad de escucharle. Señora Carla Antonelli, ya lo he dicho. Si no atienden, miren el diario de sesiones. Ya he pedido el artículo, ya lo he pedido. Estén atentos, ¿vale? Señora Carla Antonelli, esto no va con ustedes por una vez, así que relájense un poquito. Señora Carla Antonelli. Carla. Senador Serrano, si me lo permite. Senador Serrano, si me lo permite, por favor, ruego a sus señorías que se escuche a quien está y a quien le corresponde el uso de la palabra. Señoría, tiene la palabra. Señora Carla Antonelli. Carla. Hace muchos años que nos conocemos y hemos trabajado en la Asamblea y en esta Cámara. Y creo, sinceramente, que hay cosas que traspasan cualquier límite. Yo entiendo que se puede cuestionar la gestión de cualquier gobierno en esta crisis, en la del COVID y cualquiera. Pero usted aquí ha hecho una afirmación, dirigiéndose a mí, al proyecto que yo represento en esta Cámara, y ha dicho directamente, Carla, piensa un momento la barbaridad que acabas de decir. Que hemos asesinado a miles de personas. Lo has dicho tú, Carla. Lo has dicho tú. Y mira, sinceramente, yo creo que todo tiene un límite y creo que tiro piedras contra mi propio tejado cuando sé que cada vez que tú hablas, el Partido Popular gana voto y eres un bochorno para el proyecto que representas. No obstante, te diré que en algo sí que tienes razón. Tanto con el 11M como con el JAC,
como con cualquier desgracia que supone vidas humanas, senador la Serrano, ruego izquierda finalice. irremediablemente siempre va a Gracias, utilizar senador Serrano. Gracias. Gracias, senador Serrano. Tiempo habrá para valorar y buscar responsabilidades. Desde luego, el camino de exculparse echando la culpa al otro no es el camino más adecuado, ni es lo que la ciudadanía espera. La ciudadanía lo que espera de nosotros y de nosotras son respuestas, no broncas, que demos soluciones a las personas. Hemos perdido más tiempo y fuerzas en culparnos, o han perdido más tiempo y fuerzas en culparse mutuamente que en ayudar, que en buscar soluciones y en organizar las ayudas. Ya juzgarán los medios, el Parlamento valenciano, las Cortes Generales también, quizás en su caso, los juzgados y tribunales parece que también llegarán a juzgar y, en última instancia, el pueblo valenciano. Parece que realmente a lo que más miedo se tiene y por lo que se están moviendo es por el juicio que puedan hacer tanto los medios como el pueblo valenciano más adelante. Pero con esta actitud y mezclando la conformación de la Comisión Europea con la DANA, creo que no se está dando ninguna buena imagen, ni como partidos, ni como dirigentes políticos y mucho menos como Estado. ¿Realmente piensan que están dando una buena imagen en Europa? Yo creo que no. ¿Realmente creen que favorecen al Estado español con estas maniobras para condicionar la conformación de la Comisión Europea? Sinceramente, creo que no. No favorecen ni a la Unión Europea, ni a la Comisión Europea, ni al Estado español, ni yo creo, ni al propio Partido Popular. Insistir en no decir la verdad y tratar de confundir a la ciudadanía genera tal descrédito en la política y en los políticos que la ciudadanía ya no sabrá ni será capaz de distinguir muchas veces lo que es cierto de lo que es incierto. Y es una táctica que beneficia a quien quiere ocultar la verdad. Pero tiene otros peligros, porque realmente lo que se hace es alimentar otra serie de situaciones. Se alimenta la falta de entendimiento que ahora mismo era tan necesaria. Es increíble que en una situación como esta no sean capaces de aparcar las diferencias y la calculadora política para ponerse al lado de las personas afectadas por la DANA. Este es el caldo de cultivo que estamos generando. Señorías, la prioridad deben ser las personas, debe ser ayudar, empatizar con las personas afectadas. Y mientras que haya personas desaparecidas, valencianos, castellanos manchegos, andaluces y también catalanes que han perdido sus viviendas, que han perdido a sus seres queridos, amigos, vecinos, que han perdido sus negocios, sus empresas, que han perdido también sus vehículos, sus medios de transporte. Mientras que sigan las calles llenas de lodo y suciedad, no cabe otra cosa o no debe caber otra cosa que no sea centrarse en las personas. Es cierto, esta mañana desde la bancada socialista, no sé si lo conoce, de este Senado, a usted la han definido de una manera muy original. La han definido como marca España, que lo sepa. Y con todo el respeto, señora ministra Marca España, la estética en la vida y en la política es importante. Quizás ya se lo han dicho, si és així, lamento repetir argumentos, però és tan vell com l'Anna Peu. La mujer del César no solo debe ser honesta, además lo debe parecer. La mujer del César, cuando había lío en Roma, pues no cogía una cuadriga y recorría la vía Augusta hasta la Imperial Tárraco, se quedaba en casa. Usted, señora ministra, lleva demasiadas semanas muda, diría que desaparecida, sin decir esta boca es mía. Y esto ni derechas, ni izquierdas, ni el prestige, ni tú más y yo menos, esto no está bien, esto no está bien. Efectivamente, como usted ha dicho con una gran solemnidad, això no pot tornar a passar mai més. Me dirá que el despacho es el despacho, y es verdad, el despacho es el despacho, y que el Ministerio ha sido su campo base en largas jornadas de trabajo, seguramente. Pues muy bien, pero esto lo sabe usted y su entorno. Para el resto del mundo, usted ha estado
la veritat és que escondida debajo de les piedras. Això no pot tornar a passar mai més. La veritat és que no dudo que a la ministra de Transición Ecológica le interese, le importe, le preocupe la situación del País Valencià, pero la verdad es que lo ha disimulado muy bien, porque parece como si el desastre no haya formado parte de sus prioridades públicas. Dentro de 50 años, y esto quizás la puede tranquilizar, ministra, se hablará de este desastre y no habrá ninguna duda. Mazón es el gran responsable. Pero aunque la historia y la memoria popular la absolverán y seguramente nunca más se va a volver a remover y a vincular su nombre y sus responsabilidades, en este caso, ministra, lo cierto es que alguna responsabilidad tendrá, alguna, digo yo, la ministra Rivera. Usted hablaba de confianza en las instituciones, pues ayude. Ministra comisaria, ¿hay alguna responsabilidad suya, de su ministerio, en todo este asunto? ¿Se marchará a Europa con un discurso maduro, asumiendo alguna responsabilidad, ni que sea pequeña, en todo este desastre? Yo pienso que debemos abrir las puertas al sentido común. Soy de los que pienso, de verdad, que ser ministro debe ser muy complicado y no querría estar en su piel. No querría estar en su piel. Pero también creo que incluso en un Estado descentralizado es muy difícil, pero que muy difícil, ser ministra y no tener ninguna responsabilidad ante una catástrofe de 220 muertos. Ministra, déjeme abusar también de la confianza generada en el momento para compartir cómo veo su caso más allá de lo estrictamente político del día 29 de octubre. A usted, ministra, le tienen ganas. A usted le tienen ganas, muchas ganas. A Teresa Rivera le tienen ganas, pero no me extraña. La escuché en alguna interpelación de Junts en el Congreso. Recuerdo muy bien una intervención, unas réplicas con el diputado Josep María Cruzet de Tarragona, un diputado duro, pero muy educado, exigente y educado. Ministra, usted nos trató, yo diría que con soberbia y con altivez. Usted no es allò que es diu planera, no es cercana. Creo que utiliza mal su enorme capacidad intelectual. Le aburre escuchar y le aburre disimular. Responde, o aquel día respondió, y lo tengo en la memoria, hablando por encima del hombro, cosa que es difícil. A Junts nos preocupa el País Valencià, obviamente, por la situación que le afecta, y mucho. Pero también nos preocupa el Delta de l'Ebre, el Baix Llobregat, la Cuenca y el Delta de este mismo Llobregat, el Ter, el Maresma, porque la naturaleza anda cabreada y su manera de golpearnos es con fenómenos extremos y debemos estar preparados. A Junts nos preocupa el clima y lo que pueda llegar. Y la verdad es que estos días, en confianza, nos ha preocupado poco o muy poco su suerte y su futuro político. Pero bueno, la política, y aquí es donde voy, no debe estar faltada de este trato personal correcto y por esa razón, insisto, a usted le tenían ganas y le han montado el circo que le han montado. Y alguna cosa ha debido hacer mal también, porque si no, por mucho que sea ministra de Sánchez, es difícil entender la cacería que tiene montada el PP. Mire, el 29 de octubre las alertas llegaron tarde, los recursos no estaban preparados, quienes debían proteger a la ciudadanía estaban desaparecidos. ¿Dónde estaba Mazón? Mazón hizo un Houdini presidencial, desapareció y no cogía ni el teléfono, es gravísimo. Pero ¿no es igualmente preocupante que usted haya tardado? No, igualmente preocupante no, es verdad. Pero es preocupante que usted haya tardado 3 semanas en comparecer y en dar explicaciones en sede parlamentaria. ¿Podía haber mejorado este timing? Yo pienso que sí, ministra. Yo pienso que sí. Ministra, con respeto, lo suyo en algún momento ha parecido un Mazón, pero a la europea. Pero hay una cosa que estos días, o de estos días, que sí que nos molestó muchísimo. Es de un alto cinismo condicionar las ayudas al País Valencià a los intereses presupuestarios de su gobierno como si la tragedia fuera una moneda de cambio político. ¿Usted ha dicho alguna vez algo de vincular ayudas y presupuestos? ¿O es un fake? La perversidad del chantaje para aprobar el presupuesto
aún es una idea vigente. Si usted ha estado pendiente del desastre, si usted no avala ningún chantaje presupuestario, entonces usted es como aquel repetidor de bachiller al que el maestro le tiene manía. Pobre Teresa, pobre Teresa. Y ahora algunas preguntas. ¿El Gobierno, su ministerio, van a ir a la justicia para buscar responsabilidades? ¿El Gobierno Sánchez se querellará contra el irresponsable de Mazón? Señorías, a continuación tiene la palabra la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Señora ministra. Gracias, presidente, y gracias, señorías, por todas sus intervenciones. De todas se puede aprender y en todas hay reflexiones interesantes que compartir. También en algunas creo que hay, no sé si errores o falsedades que merecen aclaración por mi parte. Creo, señora Martín, que después de escucharles esta mañana en el Congreso y esta mañana en el Senado, hay algunas cuestiones enormemente preocupantes. No sé cuál es el reproche a la participación del secretario de Estado en una convención de Naciones Unidas importante en materia de biodiversidad. No sé cuál es el reproche a que alguien en quien recae el honor, ciertamente, pero la responsabilidad también de ser miembro de la comisión, si supiera un examen, trabaje en la preparación de ese examen. Creo que las instituciones merecen respeto, pero lo merece también porque lo necesitamos. Estamos viviendo un periodo particularmente complejo, con un contexto geopolítico de alta fragmentación. Un sistema de Naciones Unidas y un orden internacional basado en reglas que se dedique a trabajar en las soluciones a los grandes problemas globales acuciantes para el conjunto de la humanidad. Creo que también forma parte de las responsabilidades defender y configurar un buen funcionamiento de las instituciones europeas en un momento en el que Europa atraviesa dificultades fuera y dentro y donde los valores, los principios, la defensa del trabajo en equipo es fundamental. Su crítica al Gobierno, no solo a mi persona, al Gobierno en general, se resume en algo profundamente llamativo. ¿Por qué no quitaron de en medio al Gobierno de la Generalitat en contra de la voluntad del Gobierno de la Generalitat? Que el principal problema, por mucho margen de mejora que seguro que existe, por mucha voluntad de trabajar conjuntamente por delante, no es un problema con este Gobierno. Creo que es un problema con los datos, con los hechos, con las informaciones aportadas, con la capacidad de identificar por qué la información fue suficiente en tantos supuestos y por qué no fue suficiente para activar lo que en ocasiones parecidas, con menos medios, sí permitió una intervención más eficaz. Pero por encima del ruido, por encima de los bulos, por encima de todo lo que sea necesario para hacer ruido y salvar la situación, por encima de todo, creo que deben estar los valencianos y las valencianas y debemos trabajar para lograr esa rápida recuperación. El dolor de Valencia es el dolor de España entera, señorías de la izquierda. No pueden utilizar a las víctimas para eludir sus responsabilidades. Y no se asumen responsabilidades huyendo a Bruselas. ¿Cuántos municipios inundados necesitaba el Gobierno de España para declarar la emergencia nacional? Señora Rivera, aún no ha comprometido su palabra a dimitir. Hágalo.
Usted tiene responsabilidad directa ante las catástrofes naturales. Esta ha dejado 227 fallecidos y aún 11 desaparecidos, según los datos oficiales. Negar su responsabilidad, como hizo durante el hearing, es inadmisible. Ha estado 14 días agazapada para no perjudicar a su candidatura como comisaria. Nos ha dejado ver su imagen más cobarde y vergonzosa, peor aún que la huida de Sánchez en Paiporta. Ha carecido de la mínima empatía con los valencianos, castellano-manchegos y andaluces, los afectados por la riada. Su falta de humanidad sobresalta. Ha abandonado a los españoles por un cálculo personal. Hace meses que solo se preocupa por su carrera, eso sí, sin dejar de ser ministra. No ha dejado de actuar de forma equivocada. No ha estado a la altura del cargo. Ha hecho una gestión ineficaz de los recursos a su alcance. Ha estado usted más tiempo de ministra que Rajoy como presidente. Ha abdicado de sus responsabilidades en la gestión de la riada, cuando los afectados necesitaban una ministra al frente. Lleva usted una mochila cargada de piedras. Está usted denunciada ante los tribunales por su inacción en la riada. Quiere llevarse posibles imputaciones por la negligencia en la Dana al Colegio de Comisarios. Comprométase aquí y ahora a dimitir si la justicia le acusa de irregularidades por su negligente gestión. Un juez investiga ya a la presidenta de la EMET y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambos dependientes de usted. La Guardia Civil tiene en mira a su ministerio por una trama corrupta relacionada con la concesión de 500 millones de euros en subvenciones de los fondos Next Generation para energía renovable. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude requirió información sobre estas concesiones a España. Una organización criminal que ha defraudado 182 millones de euros a través del IVA de los hidrocarburos se ha valido de la licencia otorgada de su ministerio para ejercer como operador. Y usted ha cuestionado la independencia del Poder Judicial atacando la decisión de un magistrado de la Audiencia Nacional y ha tenido que ser la propia Comisión Europea la que ha denunciado los ataques a los jueces por parte del Gobierno de Sánchez. Su lastre es enorme. Durante el hearing en el Parlamento Europeo usted faltó a la verdad. Mintió sobre su responsabilidad en la prevención de la Dana. Mintió sobre sus responsabilidades en la gestión de cuencas. Mintió sobre su responsabilidad en las alertas hídricas. Mintió sobre las alertas climáticas. Mintió sobre la responsabilidad en la construcción de zonas inundables. Mintió sobre el reparto de competencias, escondió que el Gobierno hubiera podido declarar la emergencia nacional como correspondía, dada la gravedad de los hechos. Mintió sobre su apoyo a los agricultores. Mintió sobre el apoyo a la energía nuclear, mientras mantiene el calendario de cierre de las nucleares en España. Y ahora es usted pronuclear. Quien no está a la altura del cargo que ocupa en España no puede estar a la altura de un cargo en Europa. En estos 6 años y medio ha pasado de decirnos a los españoles que pusiéramos la lavadora por la noche a decir a los afectados por la riada que hiervan el agua. Esa es toda su ciencia. Y lo peor de todo es que días después de la catástrofe, usted y el Gobierno al que pertenece siguen sin dar una respuesta. ¿Por qué no actuaron desde el primer momento? Han abandonado a las víctimas y ni siquiera se plantean enmendar las consecuencias de sus políticas. Siguen empeñados en culpar al cambio climático y en ocasiones parece ser que a las mismas víctimas. Ustedes podían y debían haber asumido el mando de todas las tareas de rescate desde el minuto 1 y no lo hicieron, porque muchos nos tememos jugaron a la política en aquellos momentos para echarle la culpa a estos señores de aquí, que también tienen.
Sí, señora Delgado, el señor Mazón también tiene culpa. ¿Se siente usted satisfecha ya? Pues sí, la tiene también. Usted llegó en el 2018, señora Rivero, y no ha construido ninguna de las infraestructuras que hubieran salvado aparte de los valencianos, porque naturalmente una catástrofe no se puede evitar totalmente sus efectos. Y usted no merece, señoría, ser comisaria, sino ser cesada. Después dimitir el Gobierno corrupto e inútil en bloque, convocar elecciones y esperar el momento que llegará en que tenga que rendir cuentas ante la justicia.